Creo que es justo decir que el cambio forma parte de mis planes. Un cambio para bien. Lo acepto, lo abrazo y, de hecho, lo disfruto. No le tengo miedo. Lo que realmente me entusiasma es eso mismo. El cambio. Hace apenas unos minutos, una auténtica tormenta estalló dentro de los muros del palacio. El príncipe William, incapaz de contener su furia, acusó a la reina Camila de traición. «Nos diste la espalda», dijo, con palabras tan afiladas que parecían cortar el aire. Los labios de la reina consorte temblaron por un instante, antes de endurecerse en un silencio absoluto. De pronto, se levantó con brusquedad y salió del lugar, dejando tras de sí murmullos, estupor y un aire de inquietud. Los sirvientes se miraron entre ellos, atónitos. ¿Sería este el momento que finalmente desgarraría a la familia real? Una conversación aparentemente simple se había convertido en un campo de batalla, y lo que ocurrió después podría cambiar la monarquía para siempre. La noche en que William vio demasiado, el largo comedor del castillo de Windsor estaba iluminado por una luz dorada y suave. Al fondo, la chimenea crepitaba con discreción, proyectando sombras sobre los retratos antiguos que cubrían las paredes. El aroma del cordero asado y las hierbas aún flotaba en el ambiente, pero la atmósfera distaba mucho de ser acogedora. Era rígida, densa, casi sofocante. En la cabecera de la mesa, el rey Carlos hablaba en voz baja con su esposa. Camila se inclinaba hacia él moviendo los labios con rapidez, sus ojos cargados de urgencia. Susurraba tan bajo que nadie más podía oírla, pero la tensión en su rostro revelaba su estado de ánimo. Sus dedos rozaban el borde de la copa, golpeándola suavemente, como si cada palabra tuviera un peso enorme. William entrecerró los ojos. Observaba con atención el tenedor intacto sobre su plato. La risa lejana de un sirviente en el pasillo solo hacía que el silencio en la sala resultara aún más evidente. Durante un instante, William solo pudo ver los labios de Camila moviéndose con rapidez y la expresión preocupada de su padre al escucharla. Kate estaba sentada a su lado, con una sonrisa educada y una postura impecable, pero su mirada se deslizaba más de una vez hacia Camila. Ella también sentía el cambio en el ambiente. Los demás presentes, ayudantes y asistentes, fingían no notar nada, pero aquella tormenta silenciosa era imposible de ignorar. William apretó la mandíbula. Conocía bien esa expresión en el rostro de Camila. No era la de alguien compartiendo una simple confidencia con su esposo. Era más dura, más fría. Le recordó a escenas de su infancia, a susurros tras puertas cerradas que escondían significados demasiado pesados para un niño. Sintió el pecho oprimirse. El recuerdo de Diana apareció en su mente. Su sonrisa triste, su resistencia silenciosa, su voz diciendo con suavidad: «Nunca me escucharon de verdad». El fantasma de su madre vivía en momentos como aquel, presionándolo, advirtiéndole. Había crecido. Era un hombre, un padre. Y aún así, en esos pasillos, las viejas sombras seguían persiguiéndolo. Kate tomó su mano bajo la mesa. Sus dedos cálidos eran un ancla silenciosa. «No lo hagas», susurró tan bajo que solo él pudo oírla. William la miró. «No dejes que esto te consuma», añadió ella, con serenidad pero con firmeza. «No aquí, no ahora». Pero William no podía soltarlo. Vio cómo Camila evitaba su mirada al recostarse en la silla. Levantó la copa y bebió, con los ojos fijos en el mantel. Parecía casi satisfecha, como si aquel susurro hubiera cerrado un acuerdo. Carlos, en cambio, parecía agotado, más viejo de lo que era, con los hombros cargados por el peso de lo que acababa de oír. William habló en voz baja. «Está ocultando algo». «Lo siento». Kate presionó los labios. «Estás imaginando conflictos que quizá no existen», murmuró. Aunque incluso al decirlo, volvió a mirar a Camila. William forzó una sonrisa ante el comentario de un asistente, pero sus ojos regresaban una y otra vez a Camila. Cada movimiento suyo, cada palabra dicha en voz baja a Carlos, le golpeaba como un impacto silencioso. Recordó cuántas veces le habían pedido soportar, callar, respetar la tradición sin importar el dolor. Pero ya no era el niño que observaba desde un rincón. Era el hombre destinado a ocupar el trono algún día, y la idea de que alguien pudiera estar trabajando en su contra le quemaba el pecho. Kate se inclinó hacia él. «William, por favor, no esta noche. Los niños están arriba, no necesitamos más tormentas». Sus ojos le suplicaban, pero su mente ya iba demasiado rápido. Pensó en reuniones donde la lealtad de los asesores parecía cambiar, en decisiones tomadas sin su conocimiento, en murmullos que se apagaban cuando él entraba en una habitación. Sabía lo fácil que era manipular la influencia dentro de esos muros. «¿No lo ves?», le dijo en voz baja. «Ni siquiera me mira». Kate no respondió.
Se enderezó y volvió a colocar su sonrisa impecable para que todos la vieran. Entonces, al otro lado de la mesa, Camila finalmente miró a William. Fue solo un segundo, pero no había calidez ni espíritu familiar en esa mirada. Era cautelosa, vigilante, casi desafiante. Luego apartó la vista, acomodando la servilleta. El momento se rompió, pero no para William. Su corazón latía con fuerza, lento y pesado. La cena terminó con palabras formales, platos retirados y café servido. Para cualquiera desde fuera, habría parecido una velada normal, una comida familiar más en el castillo. Pero bajo la superficie, algo había cambiado. William lo sabía, lo sentía en el estómago. Al levantarse, Kate enlazó su brazo con el de él. «Déjalo ir, por favor», susurró. William negó con la cabeza, siguiendo con la mirada a Camila junto a Carlos. «Ella no está de mi lado. Nunca lo ha estado». Kate no dijo nada más. Solo apretó su brazo con más fuerza, como si temiera que él pudiera romperse si lo soltaba. El susurro que atravesó el palacio. La mañana amaneció tranquila sobre Windsor, con el castillo bañado por una luz pálida. Los jardines se extendían verdes y perfectos. Pero tras esas paredes brillantes, la realidad era distinta. Documentos interminables, reuniones donde cada palabra contaba, sirvientes moviéndose con precisión silenciosa, asistentes cargando carpetas, pasillos llenos de zapatos pulidos y sonrisas calculadas. Ante el público, la familia real parecía unida e imperturbable. Las fotografías mostraban perfección. La sonrisa de Camila junto a Carlos, la firmeza de William con Kate. Sin embargo, tras las puertas cerradas, las grietas empezaban a notarse. William lo percibía en los pequeños detalles. Veía cómo los asesores se inclinaban hacia Camila, como si su opinión pesara más que la suya. Observaba cómo sus propuestas se retrasaban, mientras las de ella se anotaban de inmediato. Al principio, pensó que era imaginación suya, pero con el paso de las semanas, el patrón se volvió evidente. La voz de Camila resonaba cada vez más. Mantenía conversaciones privadas, reuniones discretas en salas pequeñas, puertas cerradas. A William se le decía que eran encuentros informales, sin necesidad de su presencia. Pero escuchaba las risas, el murmullo de voces y sentía la punzada de la exclusión. Kate notaba su frustración. A veces lo encontraba de noche, rodeado de papeles, con el rostro cansado. «No puedes luchar todas las batallas», le decía en voz baja, apoyando la mano en su hombro. Él la miraba, agotado. «No son todas, es esta. Si ella mueve los hilos ahora, ¿qué significará mañana?» El recuerdo de su madre regresaba una y otra vez. Su voz suave, su dolor, su soledad. William sentía que la historia no solo se repetía, sino que lo estaba atrapando también a él. Ya no era un niño, era un hombre, un padre y un futuro rey. Y aún así, sentía que lo estaban empujando hacia un lado. En aquellas salas majestuosas, William se sentía más pequeño que nunca, como si las decisiones se tomaran a su alrededor, dejándole apenas una sombra de influencia. El ascenso de Camila fue silencioso, casi elegante. No lo exigió, simplemente hablaba y los demás escuchaban. Sus palabras transmitían seguridad, su presencia llenaba los espacios y poco a poco los asesores comenzaron a inclinarse hacia ella. William también notó el cambio en su padre. Carlos, ya agotado por el peso de la corona, parecía apoyarse cada vez más en la guía de Camila. Buscaba su opinión antes que la de otros. Su voz era la última que se oía antes de que se tomaran decisiones, y William lo percibía con claridad. Cada elección se inclinaba ligeramente en su favor. El palacio seguía funcionando como una máquina perfectamente pulida, impecable por fuera. Los compromisos públicos se cumplían con elegancia. Las multitudes aplaudían, se estrechaban manos, se ofrecían sonrisas, pero tras el telón, William sentía la fuerza de algo invisible, una corriente que lo alejaba del centro, arrastrándolo hacia los márgenes. La tensión aumentó. Una tarde, en el largo corredor adornado con retratos de antiguos reyes y reinas, William caminaba despacio, con sus pasos resonando sobre el suelo de piedra. Entonces la escuchó, unos metros más adelante. «No debe interferir. No podemos permitirlo», murmuró Camila, inclinando la cabeza hacia el oído de un asistente. El hombre asintió, mirando alrededor con nerviosismo. «Por supuesto, se encargará», respondió en voz baja. Las palabras atravesaron a William como una cuchilla. El aire se le quedó atrapado en el pecho y su mano se cerró con fuerza a su costado. Se quedó inmóvil, cada nervio en alerta, paralizado por la conmoción. Ella no lo había visto. Su voz había sido demasiado baja, demasiado calculada, demasiado fría, pero había escuchado lo suficiente. «No debe interferir». La frase se grabó en su mente como fuego. No conocía todos los detalles, pero la intención era evidente. No hablaba como una madrastra ni como parte de su familia. Hablaba como alguien que protegía el poder,
empujándolo deliberadamente hacia un segundo plano. Su corazón latía con dolor. Era su madre otra vez, su voz silenciada, su verdad cuestionada, su lugar debilitado. Y ahora era él. La misma frialdad, los mismos susurros en los pasillos, cuya grandeza solo se burlaba de la tormenta que llevaba dentro. Los retratos parecían observarlo con ojos cómplices, como si la historia misma lo estuviera juzgando. Más tarde, Kate lo encontró en su estudio. «Espero que no volvamos a ciertas prácticas del pasado», dijo con cautela. William estaba sentado junto a la ventana, en silencio. La luz del atardecer acariciaba su rostro, pero su mirada estaba lejos. «¿Qué ocurrió?», preguntó ella suavemente acercándose. Él dudó un instante antes de hablar con la voz baja y quebrada. «La escuché. Dijo que no debía interferir». Kate contuvo el aliento y se acercó más, extendiendo la mano hacia él. «¿Estás seguro?». William asintió lentamente, sintiendo todo el peso de lo ocurrido. «No hay duda». Lo escuché claramente. El silencio cayó entre ellos, denso, cargado de lo que no podía decirse. Los ojos de Kate se llenaron de preocupación, pero no pronunció palabra. No había palabras capaces de reparar lo que él había oído. William volvió la mirada hacia la ventana, viendo apenas su reflejo en el cristal. Pensó de nuevo en su madre, en cómo había luchado por ser escuchada, en cómo había sufrido en silencio. Sintió el mismo frío, la misma soledad. Solo que esta vez no se trataba únicamente del pasado, se trataba del futuro. La noche en que William rompió el silencio, el gran salón de Windsor brillaba con una luz cálida. Las velas titilaban sobre la chimenea, reflejándose en los marcos dorados de los antiguos retratos. La mesa estaba dispuesta con platos delicados, el vino corría. Las voces eran suaves y educadas, pero bajo esa calma, algo más pesado flotaba en el aire, oprimiendo el pecho de William como hierro. Estaba sentado rígido, con los ojos fijos en Camila. Ella hablaba en voz baja con Carlos, moviendo las manos mientras exponía su punto. Para cualquiera, parecía una conversación inocente, el intercambio habitual entre un rey y su reina. Pero el corazón de William latía con un recuerdo que no se disipaba. El susurro al asistente: «No debe interferir». La frase resonaba una y otra vez en su mente. Sentía su pulso en las sienes, como si aquellas palabras estuvieran grabadas en su piel. Y esa noche, en esa sala iluminada por el oro y la cortesía, ya no pudo seguir guardándolo. Su tenedor golpeó el plato, el sonido seco hizo que Kate lo mirara de inmediato. Su mano rozó la de él bajo la mesa, una advertencia silenciosa, pero William apenas la percibió. Respiraba con dificultad, el pecho subiendo y bajando de forma irregular. No podía dejar pasar ese momento. Levantó la mirada hacia Camila y rompió el silencio. «¿Por qué?». La palabra cayó como una piedra. Todas las cabezas se giraron. Carlos se quedó inmóvil, con la copa detenida a medio camino. Camila miró a William. Un destello de confusión cruzó su rostro, pero no respondió. La voz de William se volvió más firme, aunque temblaba de rabia y dolor. «¿Por qué susurras en mi contra? ¿Por qué trabajas para dejarme al margen?». La sala quedó congelada. Los sirvientes se detuvieron en seco, bajando la mirada como si no hubieran oído nada. Los dedos de Kate se cerraron con fuerza alrededor de la mano de William, pero él se soltó, sin apartar la vista. El rostro de Camila comenzó a transformarse. Camila palideció. Su tenedor resbaló ligeramente sobre el plato de porcelana. «¿De qué estás hablando?», preguntó con un tono cortante y apresurado, aunque en sus ojos apareció un destello de inquietud. «Sabes perfectamente a qué me refiero», respondió William, con la voz quebrada. «Susurras en los pasillos, pones a la gente en mi contra. Has estado moviéndote en las sombras, tal como mi madre me advirtió que esta familia podía hacer. Y ahora soy yo, ¿verdad? A mí es a quien quieres callar». Las palabras brotaron sin filtros, despojadas del tono controlado y ceremonial que solía imponer. Camila se quedó inmóvil por un segundo eterno. Sus labios se entreabrieron, como si fuera a responder, pero no salió ningún sonido. En lugar de eso, entrecerró los ojos y alzó el mentón con desafío. Empujó la silla hacia atrás. Su rostro se endureció. Sin pronunciar una sola palabra más, se dio la vuelta. El salón pareció encogerse a su paso. Cada pisada era firme, calculada, los tacones resonando contra el suelo. La pesada puerta se abrió y luego se cerró de golpe, con un estruendo que pareció sacudir las paredes. El silencio posterior fue asfixiante. Cayó sobre todos los presentes como un peso imposible de esquivar. El pecho de William subía y bajaba con dificultad. Sus manos temblaban sobre la mesa. Miró a su padre, esperando, rogando, una reacción, una palabra, una defensa, al menos una señal de reconocimiento. Pero Carlos permanecía inmóvil, el rostro pálido, la mirada perdida. Parecía aplastado por el peso de la corona,
como si su corazón estuviera partiéndose en dos. «Di algo», susurró William, con la voz rota. «Por favor». Los labios de Carlos se movieron, pero no emitieron sonido alguno. Bajó la mirada hacia la comida intacta frente a él. El silencio fue su única respuesta. La herida fue más profunda de lo que William había imaginado. No era solo el susurro de Camila, ahora también estaba aquello. Su padre, incapaz siquiera de mirarlo. Se sintió como un abandono, como si el vínculo entre padre e hijo se desmoronara en ese mismo instante. William empujó la silla y se puso de pie. El ruido retumbó en la sala como un trueno. Su rostro estaba enrojecido, la mandíbula tensa. Se giró para marcharse, pero antes de dar un paso, Kate también se levantó y lo sujetó del brazo. «William», dijo con suavidad pero con urgencia. «Detente, por favor». Él la miró con los ojos encendidos. «¿Cómo quieres que me detenga? ¿No ves lo que está pasando? Nos está dividiendo, Kate. Me está apartando. Y él...» Su voz se quebró al señalar a su padre. Ni siquiera fue capaz de defenderme. Los ojos de Kate se llenaron de dolor y apretó con más fuerza su brazo. «Te destruirás si sigues así. No dejes que la ira te lleve a un lugar del que no puedas regresar». Su voz era serena, pero por las venas de William corría fuego. «Esto no es solo rabia, es la verdad. La propia monarquía está en juego. ¿No lo entiendes? Si se le permite hacer esto, si nadie la detiene, ¿qué quedará para nosotros? ¿Para nuestros hijos?» Kate lo miró en silencio durante un largo instante, buscándolo con los ojos. No dijo nada. En su mutismo había miedo. Veía al hombre que amaba, pero también al príncipe acosado por fantasmas, luchando contra sombras que ya no podía ignorar. Carlos levantó la mano levemente, como si fuera a hablar por fin, pero volvió a dejarla caer sobre la mesa. Su rostro estaba marcado por la tristeza. Caminó hacia la chimenea y se quedó mirando las llamas, aferrándose al borde del mueble. El crepitar del fuego fue el único sonido que rompió el silencio aplastante. Kate se acercó a William y habló apenas en un susurro. «Por favor, no dejes que esto te rompa». William no apartó la vista del fuego, donde su reflejo temblaba en el cristal. «Ya lo ha hecho», murmuró. El ambiente seguía cargado, saturado de palabras nunca dichas. Afuera, el viento golpeaba las ventanas, haciéndolas vibrar, como si el propio castillo sintiera la tormenta que crecía en su interior. Camila ya no estaba allí, pero su ausencia resonaba más fuerte que su presencia. Carlos permanecía sentado, en silencio, con los hombros vencidos. William temblaba frente al fuego, dividido entre la furia y el desconsuelo. Kate seguía a su lado. Su presencia suave, siendo lo único que evitaba que se quebrara por completo. Tormenta tras puertas cerradas. Los pasillos del castillo de Windsor estaban en calma, pero detrás de una pesada puerta, la tormenta continuaba. Camila se encontraba sola en sus aposentos privados, respirando con dificultad, las manos temblorosas mientras se desabrochaba el collar y lo arrojaba sobre el tocador. Las joyas se dispersaron sobre la madera pulida, reflejando la luz de las velas, pero a ella no le importó. Su mente repetía una y otra vez las palabras de William. «Traición», susurró con amargura. «¿Se atrevió a acusarme de traición?» Caminaba de un lado a otro, la alfombra amortiguando sus pasos, las faldas balanceándose con cada movimiento. Las mejillas le ardían de humillación. Su orgullo estaba herido. El recuerdo de la voz de William, temblorosa de rabia y dolor, no la abandonaba. La había mirado como a una enemiga, no como a parte de su familia, y lo había hecho delante de Carlos. Eso fue lo que más dolió. Reviviendo la escena una y otra vez, pensó en el silencio de Carlos, demasiado débil para detenerlo. En cómo la voz suave de Kate no había logrado calmarlo. Todo ardía dentro de su pecho. Había soportado miradas frías, susurros del público, comparaciones interminables. Pero esto, ser acusada por el hijo de Carlos, por el niño al que había visto crecer hasta convertirse en hombre, delante del rey. La puerta crujió al abrirse. Camila se giró bruscamente. Carlos entró, pálido, los hombros caídos. Cerró la puerta y se apoyó en ella un instante, como si el peso de la noche fuera demasiado. «Camila», empezó con voz cansada. Ella no le permitió continuar. «No te atrevas, Charles. No te atrevas a venir aquí a defenderlo después de lo que hizo». Carlos levantó una mano con debilidad. «No estoy defendiendo a nadie, solo...» «¡Basta!», lo interrumpió ella. «Me lo humilló delante de ti, me hizo parecer una serpiente en mi propia casa. ¿Sabes lo que se siente?». Carlos dio un paso hacia ella, con los ojos llenos de tristeza. «¿Crees que para mí fue más fácil? Estar sentado entre las dos personas que más amo, incapaz de aliviar el dolor en ninguna de sus voces». Camila respiraba con dificultad. Lo miró, su rabia chocando con la desesperación que veía en él.
Siempre me ve como la enemiga, Charles. Siempre. He cargado con eso durante años. Quise creer que con el tiempo cambiaría, que aceptaría que te amo, que estoy a tu lado. Pero esta noche me dejó claro que nada ha cambiado. Carlos se sentó pesadamente en la silla junto a ella. Sus manos temblaban al entrelazarlas. Tengo miedo, Camila, confesó con la voz rota. Miedo de perderlo. Es mi hijo, mi sangre. Camila apartó la mirada. Su ira seguía viva, pero debajo había algo más. Una punzada de dolor. Sabía cuánto amaba Carlos a William, y también sabía que su relación llevaba años dañada. El estallido de esa noche había abierto aún más la herida. No puedes quedarte entre nosotros para siempre, dijo con frialdad. Algún día, Charles, tendrás que decidir dónde está realmente tu lealtad. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como humo. El rostro de Carlos se descompuso, cerró los ojos por un momento, como si la frase lo hubiera golpeado físicamente. No me pidas que elija, susurró, porque haga lo que haga, perderé algo que no puedo soportar perder. La furia de Camila se atenuó apenas, transformándose en un suspiro cansado. Se sentó y apoyó la cabeza entre las manos. Bajo toda su rabia, sentía el profundo dolor de ser incomprendida, de volver a ser señalada como la villana, mientras en otra ala del castillo, alguien lloraba en silencio. William estaba solo en su estudio. La habitación permanecía en penumbra, iluminada únicamente por las últimas brasas del fuego. Sentado junto a la ventana, miraba los jardines bañados por la luz de la luna. Su reflejo en el cristal parecía más viejo, más atormentado. Pensó, como tantas veces, en la posibilidad de traer cambios. No transformaciones radicales, sino ajustes necesarios. Su mente volvió, inevitablemente, a su madre. La imagen de Diana nunca se alejaba de él, pero esa noche era más nítida que nunca. Casi podía escuchar su voz en el silencio. Siempre debes defender lo que es correcto, William, incluso cuando duela. Se inclinó hacia adelante y apoyó la frente en las manos. El pecho le dolía de culpa. ¿Había ido demasiado lejos? Sus palabras nacieron del dolor, pero arrasaron la sala como fuego. Aún veía el rostro de Camila, la sorpresa en sus ojos, su marcha sin decir nada. Y aún así, junto a la culpa seguía la ira. La rabia de haber quedado solo, de que su padre no hubiera dicho nada, de no haber recibido consuelo alguno. ¿Por qué no me defendiste, mamá?, susurró en la habitación vacía. ¿Por qué me dejaste aquí con todo esto? Le ardían los ojos, pero no lloró. Estaba demasiado cansado incluso para eso. Eso. Permaneció sentado en silencio, con el dolor envolviéndolo como un manto pesado. En distintos rincones del castillo, los susurros ya comenzaban a propagarse. En las cocinas, el personal intercambiaba miradas nerviosas. Las voces eran bajas, pero cargadas de urgencia. El enfrentamiento no había sido lo bastante discreto como para ocultarlo. Una puerta golpeada, voces elevadas, el rey en silencio. Bastaba eso para que los rumores se encendieran como fuego seco. Las palabras recorrieron los pasillos, pasando de sirviente en sirviente, de guardia en guardia. Windsor era una fortaleza, pero ni siquiera sus muros de piedra podían contener el eco de una tormenta real. Al amanecer, el palacio vibraba con tensión. Los rostros estaban tensos, los movimientos medidos. Cada miembro del personal parecía caminar con extremo cuidado, como si un solo paso en falso pudiera romper la frágil calma. La familia aún sonreía ante el público, pero dentro del castillo flotaba una sensación oscura, inquietante. Era como si se hubieran formado dos bandos silenciosos. Algunos murmuraban que William tenía razón, que era el futuro rey y su voz debía ser escuchada. Otros susurraban que Camila había sido injustamente humillada. La división no era abierta, pero se percibía en cada conversación apagada, en cada mirada cargada de cautela. Sonrisas que ocultan la grieta. Las puertas del palacio se abrieron ante una multitud que aclamaba. Las banderas ondeaban, las cámaras destellaban y el aire se llenaba de la emoción habitual que acompañaba a cada aparición pública de la familia real. En apariencia, todo era normal. Atuendos impecables, sonrisas cuidadosamente ensayadas, gestos calculados al milímetro, pero bajo esa superficie pulida, viajaba una tormenta invisible. Solo habían pasado unos días desde el enfrentamiento que sacudió Windsor. Las palabras de William y la salida abrupta de Camila aún resonaban en cada rincón. Sin embargo, el deber, como siempre, hablaba más alto que el dolor. Así, William y Camila volvieron a encontrarse uno junto al otro, unidos por la corona, pero separados por un silencio infranqueable. William se mantenía erguido, la mano entrelazada con la de Kate, el rostro sereno ante las cámaras. Para el mundo seguía siendo el príncipe perfecto, esposo, padre, heredero. Pero tras sus ojos habitaban sombras. Cada aplauso pesaba como una carga.
Cada clic de las cámaras le recordaba que su guerra personal estaba escondida detrás de una sonrisa. Camila, envuelta en elegancia, llevaba el mentón alto. Su expresión era impenetrable, sus labios dibujaban sonrisas educadas, sus manos saludaban con gracia. Pero bajo las perlas y la compostura, el fuego seguía ardiendo. La humillación de días atrás no se había apagado, se había endurecido. No permitiría que William viera su dolor. Su silencio era su armadura. Los actos se sucedieron entre discursos, saludos y fotografías. Para quienes observaban desde lejos, la familia parecía unida, pero para quienes estaban cerca, asistentes, personal, guardias, la distancia era imposible de ignorar. William y Camila no cruzaron ni una sola mirada. Cuando hablaron, lo hicieron con frases breves y formales, nada más. El calor que antes mantenía cohesionada a la familia había sido sustituido por un frío discreto pero persistente. Kate fue quien más lo percibió. Y mientras sonreía, su mente buscaba una forma de reparar lo que parecía peligrosamente cerca de romperse sin retorno. Intentos de mediación. Esa noche, cuando el palacio por fin quedó en silencio y la grandeza se disipó, Kate avanzó con cuidado por los pasillos. Primero buscó a Charles. El rey estaba en su estudio, inclinado sobre unos documentos que no leía. Las gafas descansaban olvidadas sobre el escritorio, y una mano presionaba su frente, como si intentara alejar con ese gesto el peso de la corona, de la familia, de la fractura. Kate entró con suavidad. «Señor, ¿puedo sentarme?» Charles levantó la mirada, cansado. «Siempre, Catherine». Ella tomó asiento a su lado. Durante unos instantes no dijo nada, respetando el silencio que él parecía necesitar. Luego habló con cuidado. «Sé que esto le ha dolido», comenzó. «Y sé que se siente atrapado entre ellos. Pero ambos lo necesitan. William necesita a su padre, y Camila necesita a su esposo. Si cualquiera de los dos siente que usted los ha abandonado, esta grieta solo se hará más profunda». Los ojos de Charles brillaron. Entrelazó las manos con fuerza, la voz quebrada. «¿Qué se supone que debo hacer? Si la consuelo a ella, él se siente traicionado. Si lo defiendo a él, ella se siente descartada. Soy rey. Y, sin embargo, me siento impotente dentro de mi propia familia». Kate extendió la mano y la apoyó suavemente sobre la suya. «No es impotente. Es el único que puede recordarles lo que realmente importa. La corona», murmuró Charles. Kate negó con la cabeza. «La familia». Charles asintió lentamente, aunque el dolor seguía presente. Más tarde, Kate buscó a Camila. La encontró sola en una pequeña sala, frente a una taza de té intacta. Su rostro parecía sereno, pero sus ojos delataban la tormenta interior. Kate se sentó frente a ella, con las manos apoyadas con elegancia sobre el regazo. «No he venido a tomar partido», dijo con suavidad. «Solo le pido que piense en lo que representamos. El mundo nos observa y ve unidad. Si perciben grietas, nunca dejarán de ensancharlas». Los labios de Camila se tensaron. Apartó la mirada. «Él siempre piensa lo peor de mí, Catherine. Nada de lo que haga cambiará eso. La sombra de su madre es demasiado fuerte. Nunca me perdonará por existir». Kate se inclinó hacia adelante, con voz firme y serena. «Puede que sea cierto, pero el silencio no curará esto. Cuanto más se alejen, más profunda será la herida. Por él. Por Charles. Inténtelo, Camila, por favor». La reina no respondió. Sus dedos recorrieron lentamente el borde de la taza. Su expresión permaneció indescifrable. Padre e hijo. Finalmente, Charles mandó llamar a William. El corazón le latía con fuerza mientras se preparaba para la conversación que había estado evitando. William entró con el cuerpo rígido, la expresión cerrada. Hizo una leve inclinación y quedó a la espera. «Hijo», empezó Charles. William apretó la mandíbula. Su voz era controlada, pero el dolor era evidente. «Padre, me pides que ignore una traición, que silencie lo que siento. No puedo hacer eso». Charles dio un paso hacia él, la desesperación reflejada en sus ojos. «Ella es mi esposa, mi compañera. ¿Esperas que me vuelva contra ella?» La mirada de William se oscureció, y ella se volvió contra mí. Me socava, me aparta. Lo aparta, lo borra, le hace sentir como si no tuviera ningún lugar en su propio futuro. «¿Cómo esperas que guarde silencio mientras la historia vuelve a repetirse?», preguntó. La tensión se apoderó de la habitación. Las palabras parecían chocar contra las paredes. Durante unos segundos, padre e hijo se miraron fijamente, y entre ellos flotaban años de dolor nunca dicho, casi visibles. Las manos de Charles temblaron al intentar acercarse, pero William retrocedió. Su herida estaba demasiado abierta para aceptar consuelo. «No me callaré», dijo William con firmeza. «No puedo hacerlo». Los hombros de Charles se hundieron. En ese instante parecía más viejo, más frágil.
aplastado por el peso de la corona y por los fragmentos de una familia que se resquebrajaba. Ella cruzó a William en los pasillos con una leve inclinación de cabeza, correcta, distante, nada más. Espero que no volvamos a ciertas prácticas del pasado, aquellas en las que Harry y yo tuvimos que crecer, había dicho alguna vez. Haré todo lo posible para que no retrocedamos a eso. Sus palabras estaban encerradas tras un muro helado. Su dolor, oculto bajo una compostura perfecta. De cara al mundo parecía imperturbable, pero por dentro estaba distante, desconectada. Su silencio se volvió más ensordecedor que cualquier discusión. Era el silencio del orgullo, del agravio, de una mujer que se negaba a inclinar la cabeza. Para William, ese silencio era desdén, la prueba de que su dolor no le importaba. Para Charles, era una barrera imposible de atravesar. Para Kate, era la herida más profunda, porque el silencio significaba que la batalla no había terminado. Solo había descendido a la oscuridad, donde podía crecer aún más peligrosa. Y así el palacio continuó. La familia sonrió ante las cámaras, saludó a las multitudes y sostuvo el peso de la tradición. Pero detrás de cada gesto impecable, detrás de cada sonrisa forzada, la tormenta seguía viva. Las sonrisas ocultaban el dolor, el silencio cargaba la guerra, y el mundo observaba, ajeno a lo frágil que se sentía la corona dentro de los muros de Windsor. Una familia para siempre cambiada. El palacio había resistido muchas tormentas a lo largo de su historia, pero la que se gestaba ahora no era visible desde fuera. Vivía en las miradas, en los silencios, en el aire entre quienes compartían sangre y título, pero ya no confianza. Se organizó una reunión privada en una sala discreta. Las cortinas pesadas amortiguaban el sonido de la lluvia que comenzaba a golpear los ventanales, como si incluso el cielo quisiera irrumpir en aquel encuentro frágil. William entró primero, con pasos firmes y el corazón cargado. Kate caminaba a su lado, suavizando con su presencia los bordes afilados de su ira. Sabía que no era una reunión para reconciliarse, sino para sobrevivir, para tomar aire antes de que las heridas se profundizaran aún más. Camila ya estaba sentada. No se levantó, pero su postura era impecable, su expresión cuidadosamente neutra. Charles permanecía cerca de la chimenea, con las manos entrelazadas con fuerza, la mirada saltando entre su esposa y su hijo. Parecía más un hombre atrapado en una tormenta que un rey al mando. El silencio fue denso hasta que William habló. Su voz era baja, firme, pero cargada de emoción. «No quiero pelear», dijo, «pero no aceptaré ser relegado dentro de mi propia familia». Los labios de Camila se tensaron en una línea fina. Sostuvo su mirada, midiendo cada palabra. «Ves traición en cada sombra, William. Tal vez los fantasmas que cargas te impiden ver el presente con claridad». La mano de Kate buscó la de William bajo la mesa, un recordatorio silencioso. Él respiró hondo y suavizó el tono por ella. «Solo quiero honestidad. Si existe un camino hacia adelante, debe construirse sobre eso». Charles dio un paso al frente, la voz quebrada. «Entonces que esto sea un comienzo. No perfecto, pero algo sobre lo que podamos trabajar». Nadie discutió, pero tampoco hubo un verdadero acuerdo. Se intercambiaron palabras, ninguna lo bastante fuerte como para sanar. No era una solución. Era supervivencia. Una tregua frágil, temporal. Un alto al fuego nacido de la necesidad, no de la paz. William inclinó ligeramente la cabeza hacia Kate y susurró. «Por ahora aguantaré, pero no olvidaré». Kate lo miró con una tristeza silenciosa, sabiendo que la desconfianza seguía viva en su corazón. Ecos de la noche. Esa noche, Camila permaneció sola en sus aposentos. Las luces eran tenues, el fuego bajo, proyectando sombras vacilantes en las paredes. Se miró en el espejo, buscando respuestas en sus propios ojos, respuestas que sentía que siempre le habían sido negadas. Las palabras de William le habían dolido más de lo que quería admitir. No importaban los años transcurridos ni cuán fielmente había permanecido al lado de Charles. Seguía sintiendo el mismo juicio, los mismos susurros, las mismas dudas. «¿Sí, siempre seré la villana?», murmuró con amargura y cansancio. Pensó en los libros de historia, en las comparaciones eternas, en la sombra de Diana, que aún persistía incluso en el silencio. Temía que el mundo ya hubiera decidido su papel, sin importar lo que hiciera. El pecho se le cerró. Por un instante, la ira cedió lugar a la tristeza. Anhelaba ser vista como algo más que la mujer que rompió, la mujer que reemplazó. Pero ese perdón parecía un sueño inalcanzable. En otro ala del castillo, William estaba solo en su habitación. Los pasillos de Windsor se sentían más fríos esa noche, y el peso del futuro de la corona le oprimía el pecho. Miró por la ventana mientras un relámpago cruzaba el cielo. Su reflejo le devolvió la mirada. Un hombre que llevaba la memoria de su madre como una armadura. «Te protegeré», susurró.
con una voz firme pero temblorosa. Protegeré lo que representabas, cueste lo que cueste. Para él, la lucha ya no era solo contra Camila. Era por Diana, por la promesa de que su dolor no se repetiría. Con cada voto que hacía, sentía crecer la distancia con su padre y profundizarse el conflicto donde antes hubo familia. En su estudio, Charles permaneció sentado mucho después de que la reunión terminara. Los documentos sobre el escritorio seguían intactos. La corona brillaba débilmente bajo la luz tenue. La observó con ojos cansados, comprendiendo que el trono que había esperado toda su vida no le había traído unidad, sino grietas cada vez más profundas. Pensó en el dolor de su esposa, en la furia de su hijo, en la mirada suplicante de Kate. Pensó en cómo la corona exigía perfección mientras su familia se rompía pieza a pieza. La lluvia golpeaba con fuerza los ventanales, la tormenta exterior reflejando su desesperación. Charles se recostó en la silla y susurró al vacío. ¿Qué clase de rey soy si no puedo mantener unida a mi familia? No hubo respuesta. Solo el sonido de la tormenta y la certeza de que ni siquiera un rey podía ordenar al amor ni a la lealtad que obedecieran. La noche se hizo más profunda, y el palacio pareció contener el aliento. En una habitación, Camila se miraba en el espejo, preguntándose si el perdón estaría siempre fuera de su alcance. En otra, William juraba proteger la memoria de su madre, aún a costa de su propia paz. Y en su estudio, Charles permanecía solo, padre antes que rey, aplastado por el peso de la división. Kate, despierta junto a William, sentía la tormenta también en su propio corazón. Había intentado tender puentes, suavizar los golpes, pero el abismo parecía demasiado ancho. Cerró los ojos y rezó por calma, sabiendo que solo el amor podía sanar aquello que el poder jamás podría.